Olá, povão, tudo bem? Estamos aqui em LunaCast. Estou aqui com um convidado muito especial, o Dr. Manuel Monzalve Macaia. Ele é chileno, professor da PUC do Chile. Ele é formado em educação especial, educador em educação especial. Fez o mestrado dele em educação especial no Chile e o doutorado com Robert Horner nos Estados Unidos, na Universidade do Oregon, também em educação especial. Ele é um grande especialista em um modelo chamado PBIS, Positive Behavior Intervention and Support, que é o modelo com melhor evidência para lidar com indisciplina na escola, que é o grande problema do Brasil, né? No Brasil, nós traduzimos por Serviço de Apoio Comportamental Escolar, SAS, e não sei, deve estar saindo aí alguns estudos sobre isso que a gente tem mandado para algumas revistas, e nós vamos conversar com ele hoje aqui sobre esse modelo. Eu vou perguntar para ele, ele vai responder em espanhol, mas vai estar legendado aqui para vocês, acompanharem aqui tudo em língua portuguesa. Muito obrigado pelo atender o convite. É um prazer enorme tê-lo aqui conosco para conversar. E para a gente começar a conversar, eu queria entender, professor, como é que sistema é esse que é o PBIS? Que tipo de proposta é essa? Ele é uma prática, ela é um modelo, ela é um framework? O que ela é? Qual é a relação dela também com a análise do comportamento? Porque muitos nossos ouvintes aqui são ligados à análise do comportamento, conhecem, estão acompanhando, tá ok? Então, acho que essa pergunta aqui, ela ajuda a gente a entender um pouco mais do que a gente está falando. Do you understand? Ok, so... Bueno, muchas gracias por tenerme aquí, por la invitación de poder conversar un poco más acerca de lo que es este modelo PBIS. Bueno, PBIS es un modelo de intervención, es un marco, así lo definen los autores Robert Horner y George Sugai, un marco que incluye una serie de prácticas basadas en la evidencia y que la organiza en 3 niveles de atención. Apoyos universales, los apoyos secundarios dirigidos y los apoyos terciarios o individualizados. Entonces, lo que viene a hacer este modelo de atención es dar respuesta a las necesidades específicas que pueden tener todos los estudiantes dentro de una escuela, aquellos que necesitan más apoyos y aquellos que necesitan apoyos mucho más intensificados. Entonces, primero, no es una intervención, son variadas intervenciones que están organizadas en distintos niveles de atención. No es un currículum, no es algo que usted puede descargar de la web y lo va a implementar, sino que es un marco, un modelo de apoyo conductual positivo que viene a dar respuesta a aquellas formas que hasta el momento históricamente, especialmente en Sudamérica, nosotros hemos considerado dentro de las escuelas, pero que hasta el momento han dado muy pocos resultados para mejorar el clima escolar de las escuelas. O Sugar, né, e o Horner, eles criaram esse modelo para responder a certos comportamentos. Quais são? Porque para quem está no campo da análise do comportamento, tudo é comportamento. Mas quais são os comportamentos que o PBIS vai trabalhar? São comportamentos ele é prevenção, ele é depois que você tem um comportamento problema, você atua, são só comportamentos problema. Que tipo, qual é o escopo, quais são os outcomes, né, que o PBIS visa desenvolver? Do you understand? No. Okay. What kind of behaviors the PBIS address? Because all is behavior. So just to differentiate of RTI, because it's academic outcomes, it's just maybe problem behavior in PBIS, and if it is prevention or intervention post problem behavior. Got it. Bueno, PBIS es una mezcla entre 2 elementos muy importantes, 2 componentes. Es una mezcla de los elementos del enfoque del apoyo conductual positivo que nace a finales de los años 80 en Estados Unidos como una forma de no utilizar frecuentemente el castigo como una forma de abordar las conductas problemáticas y el análisis aplicado de la conducta. Esa es una mezcla. Ahora bien, ¿cuáles son las conductas que aborda PBIS? Todas. Es decir, este es un modelo de atención
que se estructura entre niveles y que se organiza dentro de las escuelas. Y las escuelas nosotros podemos tener distintos estudiantes con distintas conductas de distinta intensidad. Esa es la razón de por qué está ordenado y organizado entre niveles. Nivel 1 o apoyos universales, que es para todos los estudiantes de la escuela. Estos apoyos se dan dentro del aula, dentro de distintos contextos de la escuela y deben ponerse implementándose de buena manera. ¿Cuáles son apoyos universales como ejemplo? Cada escuela debe tener un set de expectativas conductuales que son establecidas por la escuela, son enseñadas, son reenseñadas y trabajadas y reconocidas positivamente a lo largo del tiempo que están los estudiantes de ahí. Tienen que tener un sistema de reconocimiento positivo para el cumplimiento de las expectativas conductuales. Tienen que tener una jerarquía de consecuencias cuando los estudiantes no cumplen con ciertas expectativas conductuales y otras estrategias. Esas deben estar para todos los estudiantes. Luego viene el nivel 2, que está dirigido, está hecho para aquellos estudiantes que no responden efectivamente a los apoyos universales. Se plantea que entre un 10 y un 15% de los estudiantes, por distintas características sociales, familiares, culturales, probablemente no van a responder efectivamente a los apoyos universales. Por lo tanto, se entregarían algunos apoyos un poco más intensos, no individualizados todavía. Los apoyos del nivel 2 o secundarios son para grupos de estudiantes. Ahí la estrategia de una intervención que tiene mayor evidencia se le llama CICO, Check-in, Check-out, que es para algunos estudiantes. Y ahí el foco es poner más énfasis en la enseñanza de las habilidades sociales o de las expectativas conductuales. Se aumenta la retroalimentación para el estudiante, tanto en la entrada a la escuela como a la salida, y el aumento también en el reconocimiento positivo. Y el nivel 3, ya ahí el apoyo es individualizado. Y este nivel está hecho para aquellos estudiantes que no respondieron ni a los niveles secundarios, ni a los niveles eh, Primário. primarios o universales. Entonces aquí ya en este nivel el estudiante debe verse enfrentado a una evaluación funcional de la conducta que me va a indicar cuáles son aquellos factores del contexto que podrían estar gatillando la conducta, aquellos factores contextuales que podrían estar reforzando y por lo tanto manteniendo la conducta y la función del problema de conducta. Esa información, cuando yo la tengo, la organizo y la pongo en un plan de apoyo conductual individualizado, que incluye 5 elementos. Una, que incluye estrategias para abordar los antecedentes, es decir, los gatillantes. 2, estrategias para enseñar una conducta alternativa que venga a reemplazar la conducta problemática. 3, estrategias para cómo yo voy a reforzar la conducta alternativa. 4, cómo yo voy a responder a las conductas problemáticas que el estudiante probablemente va a presentar. Y 5, cómo yo voy a monitorear y voy a evaluar la efectividad del plan. Entonces, como ustedes pueden ver, eh, son las formas de responder a las conductas son distintas, son de distinta intensidad. Por lo tanto, cualquier estudiante que esté en una escuela regular o especial podría recibir estos apoyos a partir de PBIS. Os autores, quando eles formularam o PBIS, que chamava PBS no começo, né? Que não tinha um intervention, eles, como você acentuou, eles quiseram colocar já no próprio nome a ideia de que eles estavam recusando a ideia de fazer castigos e punições, né? Rejeitar esse tipo de estratégia que era muito comum na escola, os alunos apanhavam, inclusive. Por que não priorizar, não usar esses castigos e punições que antigamente se utilizava na escola? Por que eles não são adequados para a gente utilizar na escola? Bueno, los que comenzaron con este modelo fueron el profesor Robert Horner y el profesor George Sugai. Y ellos se dieron cuenta de algunos elementos que estaban ocurriendo eso. Estamos hablando de mediados de los años 90, 1990, 1993. Y ellos toman como referencia primero el enfoque o el movimiento de apoyo conductual positivo, es decir, dejar de lado el castigo por 2 razones. Una era porque la investigación en ese momento estaba mostrando que el castigo como tal, como estrategia de abordaje de conductas problemáticas, tiene un bajo efecto en reducir o eliminar la conducta problemática.
¿Por qué? Ellos plantean o planteaban en ese momento que la conducta va a desaparecer o no se va a presentar, la conducta problemática no va a mostrarse, siempre y cuando el estímulo castigador esté presente. Cuando el estímulo castigador no está presente, la conducta nuevamente va a aparecer. Y segundo, en ese momento se empezó a hablar de la dignidad humana. Es decir, cómo estas respuestas o estas estrategias basadas en el castigo iban en contra de la dignidad de la persona que recibía ese tipo de estrategias basadas en el castigo. Es decir, iban en contra de lo emocional, de lo personal, de lo familiar y en algunos casos afectaba lo físico de las personas. Y especialmente eran personas con discapacidades severas. De ahí viene esto. Es decir, porque estas personas que tenían alguna discapacidad intelectual, por ejemplo, severa y profunda, iban a estar enfrentando ese tipo de estrategias que iban en contra de su dignidad humana. Entonces, ellos se dan cuenta que este enfoque que venía a finales de los años 80 en Estados Unidos se debe convertir en una forma distinta de abordar y de responder a las conductas problemáticas y con estrategias principalmente no basadas en el castigo o que sean reactivas, es decir, poner el foco en la prevención. Cómo nosotros actuamos y cómo nosotros modelamos o modificamos o adaptamos el contexto para que estos factores no vayan siendo gatillantes o desencadenantes de esas conductas problemáticas. Entonces ya el foco no es en la persona con discapacidad, sino que el foco es cómo nosotros modificamos el contexto para que controlamos para aquellos factores para que no afecten o agraven o refuercen y mantengan, por lo tanto, esas conductas. Já dentro dessa sua explicação, você falou da presença de pessoas com deficiência. Só que o modelo é para todo mundo. Nesse modelo para todo mundo, em que espaço, em que momento que entra especificamente as pessoas com deficiência no modelo do PBIS? Si este modelo está diseñado y puede ser implementado, como es un marco, es amplio. Por lo tanto, cualquier escuela podría implementarlo en el contexto. Y usted tiene la posibilidad de adaptarlo. Tiene que adaptarlo a la cultura local de la escuela. Cada escuela tiene una forma distinta de funcionar. Usted puede adaptarlo a la cultura del país donde lo va a implementar. Y obviamente adaptarlo a las características de los estudiantes que usted atiende. Es decir, este modelo podría ser implementado, y hay evidencia de eso, que puede ser implementado en escuelas especiales. En Chile nosotros tenemos escuelas especiales aún, donde hay personas con discapacidad, trastorno del espectro autista, síndrome de Down, discapacidad intelectual específicamente. Y este puede ser implementado hoy. Ahora, si es implementado en una escuela regular, en la escuela regular nosotros vamos a tener estudiantes con discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista u otros, y es exactamente lo mismo. Va a depender qué tipo de necesidad tiene el estudiante con discapacidad intelectual, por ejemplo. A lo mejor ese estudiante con discapacidad intelectual va a ser suficiente solamente con los apoyos universales, o a lo mejor va a requerir apoyos de nivel 2, una implementación de check-in, check-out, por ejemplo, porque requiere un apoyo más específico en algunas conductas que son problemáticas, o finalmente, dependiendo de la intensidad de sus conductas, por ejemplo, va a requerir una evaluación funcional de la conducta y el diseño de un plan de apoyo conductual que venga específicamente a responder a las necesidades que él tiene. Entonces, dado que es un modelo, dado que es un marco, usted puede adaptarlo a las características de la escuela, a las características del país y a las necesidades de los estudiantes. Entonces no hay dificultades en tener estudiantes con algún tipo de discapacidad en la escuela regular y implementarlo. Onde existe o PBIS no mundo? Obviamente, você já falou de dois fundadores que são americanos, você acabou de dar o exemplo do Chile, mas onde que no mundo a gente encontra o PBIS? Bueno, ahora actualmente en este momento hay más de 27.000 escuelas en Estados Unidos implementando PBIS, que incluyen escuelas regulares, escuelas primarias y high school, escuelas secundarias. Más de 27.000 en este momento. Y en el mundo hay aproximadamente 21 países que están implementando PBIS. Ejemplos: Nueva Zelanda, Australia, Japón, Corea.
Noruega, Suecia, Finlandia. Muchos podemos pensar que Finlandia no tiene de este tipo de dificultades, y sí las tiene. Yo estuve el año 2019 en Finlandia y efectivamente están implementando PBS. Pero claro, uno dice, Finlandia tiene uno de los mejores resultados en educación, no tiene este tipo de dificultades, y sí las tiene, y están implementando PBS. Italia, algunos en España, Canadá también, pero cuando miramos el mapa y miramos desde México hacia abajo, es muy poco o nada lo que nosotros tenemos. Mi impresión tiene que ver con probablemente por la barrera del idioma, que esto está todo puesto y escrito e investigado en inglés. Entonces creo que mi impresión es que esa es una de las barreras que tenemos en Sudamérica para poder tomarlo y hacer algo. Yo en Chile una de las dificultades que tengo todavía es que siempre cuando uno dice quiero implementar algo que es de otro país, de Estados Unidos, por ejemplo, lo primero que uno le dicen es, pero es que esto está hecho para ese país y si ha tenido resultados positivos es en ese país. Pero lo bueno de este modelo es que uno lo puede adaptar. Y una de las exigencias es que uno tiene que adaptarlo a la cultura local de la escuela, de la ciudad y también a la cultura del país. É. Vamos dar alguns exemplos, de um exemplo do nível um para a gente, aí depois a gente fala, eu queria que falasse um pouco do check-in, check-out depois do 2 e no nível 3. Então a gente pode, porque assim, eu acho que, principalmente para quem é professor, talvez ele tenha dificuldade de imaginar, visualizar um exemplo ou alguns exemplos de cada nível. Então acho que isso, eu sei que no curso, né, que houve os professores falaram muito dos exemplos que você deu, que foi muito ilustrativo, deu para as pessoas entenderem. Então, acho que a gente pode conversar um pouco sobre isso. Bueno, cuando una escuela decide comenzar a trabajar o implementar el modelo PBIS, primero tiene que comenzar con un equipo de liderazgo, un equipo técnico de la escuela. Y ahí tiene que estar incluido primero el director o directora, que es la que pone, que la sustenta este trabajo. El coordinador técnico de la escuela también debería estar. Un psicólogo educacional debería, a lo mejor, por ejemplo, si lo tiene la escuela, estar el profesor de educación especial y otros integrantes de la escuela que son el equipo que lidera la implementación de esto, el que da las directrices, el que da las orientaciones generales para todos los que son parte de la escuela. Y para comenzar con el nivel 1, lo primero que la escuela tiene que establecer son un conjunto de entre 3 y 5 expectativas conductuales, que son para toda la escuela. El objetivo de esto es establecer un marco positivo que es conocido por todos, tanto profesores y también obviamente los estudiantes. Y a eso nosotros le llamamos, son expectativas conductuales, las cuales son conocidas por todos. Las más usadas en Estados Unidos y en otros países, las expectativas conductuales más usadas son, por ejemplo, ser respetuoso, ser responsable, mantente seguro, ser amable. Esas son las más usadas. Pero eso no es suficiente. La escuela cada una de esas expectativas debe operacionalizarlas luego en conductas que son observables, por ejemplo. ¿Cómo el estudiante me demuestra que él está siendo responsable dentro del aula, dentro de la sala? ¿Cómo el estudiante me demuestra dentro de la sala de clases que está siendo respetuoso con los otros y con el profesor? ¿Cómo me demuestra que se está manteniendo seguro en el aula? Entonces, luego de que se establecen las expectativas conductuales, se ponen en una matriz de expectativas conductuales, que así se llama, la operacionalización de estas. Y luego viene la enseñanza. Eso le da el marco a usted para que todos los que trabajan, los que conviven en la escuela, apunten a lo mismo. Eso hace crear un ambiente que es consistente y es predecible para todos los que están ahí. Ese es uno de los fundamentos. Otra estrategia es, por ejemplo, que los profesores tienen que tener dentro de la sala de clases un aumento en la tasa de reconocimiento positivo para las conductas apropiadas de los estudiantes, que están basadas en las expectativas conductuales que como escuela ustedes hemos establecido. Entonces se le pide a los profesores que cada vez que el estudiante exhibe alguna conducta apropiada, basada en las expectativas conductuales, se van reconociendo positivamente. El objetivo
es mantener, ¿cierto?, la conducta apropiada por sobre las inapropiadas que podrían aparecer. Lo otro también en el nivel 1 son que cada profesor debería o cada escuela debería tener establecido una jerarquía de consecuencias para las conductas inapropiadas. Y esa jerarquía de consecuencias no deben estar basadas principalmente en el castigo, sino que utilizar una secuencia de respuestas a las conductas problemáticas, principalmente basadas en la prevención. Por ejemplo, estrategia basada en la extinción, estrategia basada en el refuerzo diferenciado, el costo de respuesta, la redirección a la conducta problemática, la precorrección o la corrección en sí, o la sujeción física en algún momento cuando nos enfrentamos a una situación de crisis de algún estudiante o alguna conducta que incluye agresión entre pares. Pero la sujeción física es la última, en la que uno finalmente no debería usar, pero está ahí en caso de que en algún momento se diera. Esos son algunos ejemplos que se implementan basados en los apoyos universales que son para todos los estudiantes que usted tiene en la escuela. Vamos falar do nível 2 agora, que é um nível em que não é individualizado ainda, mas você já tem um certo histórico de comportamento problema e você tem que intervir. Você fala muito do check-in, check-out, né? Eu não sei, para nós soa como CICO a legenda, né? CICO, CICO. Como que funciona o check-in, check-out e outras coisas que podem ser feitas, a maneira que se organiza esse nível 2? Bueno, el nivel 2 o los apoyos de nivel 2 vienen a responder y a complementar de alguna manera los apoyos que se dan en los apoyos universales. Y está destinado para aquellos estudiantes que no están respondiendo efectivamente a los apoyos universales. Y una de las intervenciones que tiene mayor evidencia empírica en la investigación en distintos niveles, en la primaria como en la secundaria, es check-in, check-out, o SICO, que es la sigla para el nombre. Nosotros hemos mantenido en español el nombre, no hemos encontrado otro y lo hemos mantenido porque ese es el nombre de la intervención. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona? Primero debe haber un coordinador que nosotros llamamos coordinador psico. Este coordinador debe ser una persona, un profesional de la escuela, no es alguien que viene de afuera, es alguien que está dentro del equipo, que puede ser, se recomienda que sea el profesor de educación especial, el psicólogo educacional u otro profesional que no sea profesor de aula. ¿Por qué? Porque esta estrategia se basa principalmente en aumentar el refuerzo para las conductas apropiadas. 2, se aumenta la retroalimentación correctiva en términos de las conductas problemáticas y por lo tanto requiere una mayor atención y una mayor interacción entre los adultos, el coordinador y él o los estudiantes que están recibiendo la intervención. Entonces aquí la intervención comienza con un check-in en la mañana, es decir, cuando el estudiante llega a la escuela, el coordinador establece las metas conductuales para ese día, que están basadas principalmente en las expectativas conductuales de la escuela, y podría agregar a lo mejor algunas metas académicas para el día. Entonces, el coordinador se encarga de que el estudiante entienda cuál es la meta, qué es lo que tiene que hacer para lograr la meta durante la jornada de trabajo, qué es lo que no podría hacer para lograrla. El estudiante, ahí lo que usamos nosotros es una tarjeta de puntos donde están establecidas las metas conductuales y donde el profesor de la clase, al final de su clase, evalúa el logro de la meta conductual o académica, ¿sí? Y eso va pasando al final de cada una de las clases. Por ejemplo, va a la clase de literatura la primera, el profesor de literatura al final evalúa el logro, luego va al recreo, luego entra a la otra clase de matemática, al final el profesor de matemática evalúa y así. Entonces, al final de la jornada, el estudiante toma su tarjeta de puntos y se va a su casa, pero antes de ir a casa pasa a hacer el check-out con el coordinador, quien revisa el logro de las metas conductuales y académicas y obviamente entrega retroalimentación, refuerza cuando el estudiante ha logrado
las metas conductuales y el estudiante debería llevarse la tarjeta de puntos a casa para que los padres conozcan el logro y también entreguen retroalimentación. Al otro día, al día siguiente, el ciclo es el mismo. El estudiante debería traer de vuelta la tarjeta de puntos y dejarla en la escuela como un dato importante del logro o no logro de ese día. Y ahí comienza nuevamente el ciclo a ser el mismo. Ainda no segundo nível, eu já vi, eu não tenho certeza se o quanto que isso é disseminado, né? Se existe também treinos de habilidades sociais para pequenos grupos, habilidades sociais como assertividade, enfim, esses grupos de modo geral. Sí, es uno de los elementos, uno de los componentes centrales de las intervenciones del nivel 2, que es entrenamiento, formación o una intensificación de la enseñanza de las habilidades sociales que finalmente están referidas a las expectativas conductuales que tenemos establecidas en la escuela. Es decir, soy respetuoso dentro de la sala de clases cuando, por ejemplo, tomo esto y pido por favor, o cuando, por ejemplo, me mantengo en mi lugar, o cuando completo la tarea, o me refiero a usted como usted al profesor. um, ese es uno de los elementos centrales de las intervenciones 2, entrenamiento específico, explícito, directo de habilidades sociales, que están basadas y relacionadas con las expectativas conductuales que tiene la escuela. Claro. Nossa conversa aqui às vezes vai ser meio estranha, porque eu pergunto em português e ele responde em espanhol, mas é porque para ficar mais fácil para vocês. Na verdade, eu tô respondendo, tô perguntando em português, a gente tá cortando. Quando ele não entende, eu pergunto de novo em inglês, porque apesar de ser línguas irmãs, às vezes tem coisas que são diferentes, principalmente ele estava me explicando do chileno. Então, eu pergunto em português, se ele entende, ok, se ele não entende, eu pergunto em inglês e aí ele responde, aí fica tranquilo, tá? Então por isso que tá essa coisa meio estranha aqui em termos de língua, tá? O terceiro nível é aquele em que a gente vai fazer o apoio individualizado. Para que casos a gente faz esse tipo de apoio? Você já deu aqui as bases, né? Análise funcional, a gente vai falar como é que a gente vai reforçar o comportamento, já deu aqueles 5 passos, mas quem são os alunos que vão para esse terceiro nível? Que tipo de comportamento a gente enfrenta nesse nível? Bueno, a nivel 3, los apoyos del nivel 3 vienen a responder a aquellos estudiantes que presentan las conductas más severas y de alta intensidad y que no han sido posible eliminarlas, reducirlas con los otros apoyos que se han dado a los niveles anteriores, nivel 2 y el nivel 1. Generalmente estas están vinculadas con conductas que son de moderada y de alta intensidad, que podrían incluir, por ejemplo, agresión física, agresión verbal, no cumplimiento permanente de tareas escolares y que requieren, una evaluación funcional que me permite identificar cuál es el propósito de esta conducta. En el enfoque funcional de la conducta, nosotros nos centramos principalmente en identificar cuál es la función del problema de conducta. Y esa información me la entrega la evaluación funcional de la conducta, la cual yo luego pongo en el diseño del plan de apoyo conductual, que incluye las distintas estrategias para abordar tanto las conductas del estudiante como también modificar el contexto donde se da la conducta problemática. E a gente está falando aqui do papel de como os profissionais operam, a gente vai falar um pouco mais, mas e a família? Qual é a interação? Porque eu imagino, por exemplo, nível 3, você está falando de análise funcional, você tem que ter uma relação com a família, porque tem muitas coisas que às vezes não estão acontecendo naquele ambiente da escola, estão acontecendo em casa. Então, como que é a relação com a família em todas as fases do PBIS? Bueno, el modelo incluye a la familia siempre. En los apoyos universales que son para todos, siempre debería haber la familia debería estar en conocimiento de estos apoyos específicos que se están dando o la implementación de este modelo que se está dando dentro de la escuela. En los apoyos 2, del nivel 2, psico específicamente, ahí en uno de los elementos es la familia. Dentro de los 5 elementos, dentro de los 5 pasos que psico tiene, está la familia. Es decir, el estudiante haciendo al check-out, él sale y se lleva la tarjeta de puntos para que la familia también tenga participación en la retroalimentación, en hacer algún comentario y también que esté en conocimiento de los avances que el estudiante está teniendo.
Y luego en el nivel 3 es exactamente lo mismo. En el plan de apoyo conductual individualizado ya, la familia podría tener un rol importante en la generalización de las conductas alternativas o deseadas que yo estoy esperando establecer dentro del repertorio conductual positivo, apropiado o socialmente apropiado del estudiante. Ahora bien, sabemos que en algunos casos, por características sociales, económicas, culturales, la familia no está presente. Y eso a nosotros nos ha pasado en Chile. Hay familias que no responden, a pesar de que hacemos todos los intentos en la escuela de tratar de vincularlas, tratar de traerlas a la escuela y que participen dentro del proceso educativo del estudiante, no lo hacen. En esos casos tomamos la decisión de seguir tratando, pero en el caso de que no tengamos una respuesta positiva, centrarnos en que el estudiante reciba los mejores apoyos durante las 5 o 6 horas que nosotros lo tenemos en la escuela. E funciona quando a família não está presente? Sí, pero cuesta más. Es decir, cuando tengo una familia presente, los efectos de las intervenciones que nosotros hacemos son mucho más rápidas y mucho mejores porque la familia es un factor súper importante en el desarrollo social, emocional y conductual del estudiante. Y eso está plenamente abordado en la literatura. Qual é a necessidade, qual é o tanto que a gente precisa, qual é o processo que a gente precisa de formação dos profissionais da escola? Quem precisa de formação? Qual formação que a gente precisa do PBAS dentro de uma escola para que o PBAS de fato funcione naquela escola? Do you understand? Sí, primero el tema del manejo de aula y manejo de conductas dentro del aula. Los profesores de aula regular, en general, en mi país, carecen de las habilidades o de la formación en manejo de aula o manejo de conductas problemáticas, independiente si los estudiantes tienen discapacidad o no tienen discapacidad. En Chile existen muchas universidades que tienen programas de formación de profesores, pero si uno mira el currículum de esos programas, no incluyen ningún curso, al menos uno, que prepare a los profesores de cómo abordar ciertas situaciones o cómo manejar un aula, cómo manejar ciertas conductas dentro del aula. No existe. ¿Sí? Y eso, leyendo literatura en inglés en Estados Unidos o en otros países también, es común. ¿Sí? Esa es una cosa, que los profesores tienen que estar formados en cómo manejar y saber implementar ciertas estrategias dentro del aula de manejo de estudiantes o manejo del aula. No lo tenemos. Eso es fundamental. Segundo, que otros profesionales, y aquí podría referir a los psicólogos que trabajan en la escuela o a los profesores de educación especial, que tengan una formación más en profundidad de estas intervenciones que se hacen en PBIS. Por ejemplo, psico. ¿Sí? No mucha gente lo conoce, no mucha gente conoce cómo se implementa, cuáles son los pasos, qué es lo que es necesario hacer. Y tercero, creo también que se requiere que los equipos de las escuelas, algunos, no todos, profesionales de la escuela, conozcan, que sepan hacer evaluación funcional de la conducta y el diseño de planes de apoyo conductual. Yo creo que con esos 3 elementos, si estuvieran cubiertos dentro de las escuelas, sería mucho más fácil implementarlo. Y aquí quiero hacer énfasis en que yo no estoy hablando de traer otros profesionales de fuera de la escuela. Me estoy refiriendo a formar más a aquellos que ahí trabajan ya. ¿Sí? En la escuela nosotros en Chile tenemos profesores de educación especial, tenemos psicólogos educacionales, tenemos los profesores que trabajan dentro del aula, los profesores de asignatura. ¿Sí? No me estoy refiriendo a traer gente afuera, me estoy refiriendo a formar a aquellos que já trabalham aí. No Brasil, via de regra, não tem psicólogo na escola. Mas tem professor de educação especial, tem professor regente, tem coordenador, tem diretor. Sem o psicólogo, é possível implementar o PBIS? Without in Brazil, the schools don't have psychologists in the most of schools, but we have the teacher of special education,
teach of the class, regular teach. We have coordinator, maybe a director, the principal, and other ones. It's possible to implement without the psychologist? Sí, sí, es muy posible, porque, porque las habilidades que yo estaba hablando recién ese rol podría tomarlo un profesor de educación especial y no necesariamente un psicólogo. Yo digo psicólogo porque en Estados Unidos las escuelas tienen un psicólogo inserto. En Chile también tenemos dentro de los equipos que atienden especialmente a los estudiantes con necesidades educativas especiales, dentro del equipo tenemos un psicólogo también. Ahora, para hacer evaluación funcional de la conducta, se podría formar o se podría entrenar un profesor de educación especial que podría hacer ese trabajo. Yo soy profesor de educación especial, yo no tengo formación en psicología inicial y me doy cuenta de que las habilidades que yo tengo o los conocimientos que tengo eh, no me dificultan haber aprendido el procedimiento de la evaluación funcional y el diseño de planes de apoyo conductual. Vamos imaginar o seguinte, eu implementei o PBIS numa escola ou numa rede, e quais são os efeitos que você tem? Qual é o tamanho desse efeito? É bom, é médio, ele é pequeno? E ele tem efeito, claro que ele está endereçando o comportamento, problemas de comportamento, mas ele também tem efeito acadêmico, porque eu imagino o seguinte, por exemplo, no Brasil, os professores passam muito tempo resolvendo problema de Mm. comportamento, fazendo manejo de sala. E aí eles têm menos tempo para dar aula, então eu imagino que tem um efeito também sobre os resultados acadêmicos. Como é que é? Quais são os resultados que a literatura mostra do PBIS? Bueno, la literatura muestra que durante todos estos casi 30 años implementando este modelo en ciertas escuelas, las escuelas que implementan PBIS, primero, muestran resultados, o mejores resultados en la reducción de conductas problemáticas. Y eso hay extensa literatura e investigaciones que se han hecho en distintos países que las escuelas que implementan PBIS muestran una reducción importante, significativa en las conductas problemáticas. Dos, las escuelas implementando PBIS muestran una importante mejora en la presentación de habilidades sociales o conductas prosociales, prosocial behaviors. Es decir, los estudiantes interactúan de mejor manera, de una manera mucho más positiva. Tres, la escuela implementando PBIS, cuando uno le pregunta a los estudiantes, a los profesores y a los padres, ellos dicen sentirse mucho más seguros y mucho más agradados o una forma mucho más positiva en el contexto. Es decir, escuelas implementando PBIS cambian y tienen una mejora en el clima escolar de la escuela. Among professionals too. Exacto, sí, exacto. Cuarto, las escuelas implementando PBIS muestran una reducción importante en los eventos de bullying. Bullying de tipo físico o a través de las redes sociales, distintos tipos de eventos. Y cuarto, la escuela implementando PBIS que muestran una importante mejora en los aspectos académicos, ¿sí? Es decir, al implementar PBIS, sobre todo los apoyos universales dentro del aula, eso permite una mejora de la enseñanza del profesor. Y si la enseñanza del profesor mejoran también los aprendizajes de los estudiantes, en matemáticas, en lectura, en escritura o en otras. Primero, porque hay una mejora en el clima. Segundo, porque el profesor tiene más tiempo de aplicar o de enseñar el contenido que está trabajando. Y obviamente los estudiantes están mucho más motivados para aprender. Entonces, efectivamente, tiene un impacto importante en la mejora de las conductas prosociales, pero también tiene un efecto importante también en los aspectos académicos de los estudiantes. Já que a gente falou do aspecto acadêmico, existe uma relação entre o PBIS, existe uma certa contraparte, e o RTI. Você podia explicar rapidinho o que é o RTI, qual é a relação com o PBIS, até falar um pouco sobre o surgimento do MTISS, SSI, né? Que é a síntese entre esses dois. Sí, hay una relación. Lo que pasa es que en Estados Unidos comienzan dos modelos que tienen las mismas características, tienen 3 niveles de atención y el año 2002, 2004,
la ley IDEA en Estados Unidos plantea el RTI, Response to Intervention, como una forma de implementar o ordenar o mejorar los aspectos académicos de los estudiantes. Y académicos me estamos refiriendo a cómo mejorar los niveles de los niveles de lectores, los niveles de escritura, matemáticas. Pero con la misma, RTI tiene la misma enfoque o modelo de PBIS. Es decir, se organizan los apoyos en 3 niveles. El nivel 1 se deben entregar prácticas basadas en la evidencia para enseñar lectura, por ejemplo, pero luego aquellos estudiantes que no aprenden reciben apoyo más en grupales, más pequeños, y los apoyos terciarios que funcionan para aquellos estudiantes que definitivamente no están respondiendo a los apoyos anteriores. Y RTI siempre se quedó con lo académico. Y PBIS en ese momento también trabajando, pero para los apoyos conductuales, con la misma lógica, ¿sí? Pero ahora, estos últimos años, hay investigadores que han ido proponiendo un nuevo concepto que se denomina MTSS, que es Multi-Tier Systems of Supports, en donde ellos integran tanto el apoyo conductual como el apoyo académico. ¿Por qué empezaron con esta propuesta? Porque ellos se dieron cuenta que los sistemas organizacionales de la escuela son los mismos para ambos. Entonces es mucho más eficiente estar trabajando con un solo modelo donde se integre lo conductual y lo académico para todos los estudiantes. También pueden ser 3 niveles como PBIS, la misma lógica. Y cuando hablo de sistemas organizacionales o organizational systems en inglés, son un sistema organizacional tiene que ver el liderazgo de la escuela. O sea, tengo el apoyo administrativo desde el director, desde el coordinador, para llevar a cabo una iniciativa como PBIS o como RTI, como el RTI para lo académico, tiene que estar. Eso tiene que existir. Si yo no tengo el apoyo administrativo del director, es una iniciativa que en algún momento va a desaparecer. Entonces, apoyo administrativo. Segundo, formación continua para los profesores. Los profesores tienen que estar formados en apoyo conductual, lo que decía anteriormente, o en estrategia basada en la evidencia para enseñar lectura, por ejemplo. 3, coaching. Nos han enseñado, Rob Horner y George Sugai nos han enseñado que la formación continua no es suficiente. Requerimos otro paso que es el coaching, es decir, algunos profesionales que trabajan en la escuela que me van ayudando y me van orientando en cómo implementar dentro del aula aquellas estrategias que yo aprendí en la formación, en los cursos de formación o de capacitación, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos han descubierto que los profesores van a cursos de formación, reciben mucho material, se lo llevan en la carpeta, pero luego llegan a la escuela y lo guardan en su cajón, en el escritorio, y eso nunca se ve reflejado e implementado dentro del aula. Entonces el coach, que es el nombre que le dan en Estados Unidos, es aquel profesional que está dentro de la escuela, no viene de afuera, está dentro, y que me va ayudando a poder implementar la estrategia que aprendí en el curso de formación. Y el último sistema organizacional son los datos, ¿sí? Los datos como una forma de, primero, monitorear la implementación de las estrategias y segundo, para tomar decisiones. Es decir, si yo estoy implementando PBIS, por ejemplo, y estoy implementando los apoyos universales, ¿cómo yo voy a identificar a aquellos estudiantes que requieren apoyo de nivel 2, por ejemplo? Tiene que ser basado en datos. No puede ser en la percepción de los profesores. Tenemos que establecer algún sistema que me permita ir recogiendo datos para evaluar la implementación y la identificación de estudiantes que requerían apoyo a lo mejor mucho más intenso. Qual que é a relação entre PBIS e análise do comportamento? Análise do comportamento aplicada. Quais são as possibilidades? Quer dizer, para se fazer PBIS, é só análise do comportamento ou outras estratégias de outras áreas também podem ser implementadas dentro desse processo? Bueno, las raíces de PBIS y el profesor Horner y George Sugai tienen un artículo, creo que del año 2020, en donde ellos cuentan la historia y PBIS tiene, una de las bases de PBIS es análisis aplicado a la conducta.
El profesor Horner viene del área del análisis aplicado a la conducta y él trabajaba directamente en ese momento con personas con discapacidad intelectual severa y que presentaban conductas muy problemáticas en ese momento. Y el doctor George Sugai venía del área además de la escuela regular y ellos en ese momento, cuando comienzan a trabajar en esto, en los años 90, integran los conocimientos que cada uno de ellos tenía y dicen por qué no generamos una forma de que todos los estudiantes de la escuela puedan recibir apoyo dependiendo de sus necesidades. Porque en ese momento lo que se planteaba era trabajar de manera individual con los estudiantes. Es decir, si presentaba una conducta problemática, el apoyo era inmediatamente individual, pero no habían pasos previos para prevenir. Entonces, efectivamente, el análisis aplicado a la conducta es un elemento, un componente central de PBIS y puede ser totalmente realizable en el nivel 3. O sea, ahí claramente la evaluación funcional de la conducta implica que podríamos incluir ABA dentro de la evaluación y dentro de la intervención de estudiantes que presentan las conductas más severas. Para hacer evaluación funcional de la conducta en el contexto escolar, nosotros tenemos 3 formas. Una son los métodos de informante, donde yo recojo información de la persona, del profesor o de los profesores que más conocen al estudiante que yo con el cual estoy trabajando. 2, la observación directa. Y la tercera, el análisis funcional de la conducta. Pero actualmente nosotros en la escuela hacemos solamente las 2 primeras. Método de los informantes, donde yo recojo información del profesor. Observación directa. El otro nivel ya no lo hacemos porque requerimos, ¿cierto?, de una formación de los profesionales mucho más profunda, pero también podría ser totalmente realizable si tuviéramos a alguien dentro de los equipos de la escuela que lo pudiera hacer. Mas nós podemos usar procedimentos que não vêm da análise do comportamento depois, que também tem evidência, né, durante esses processos, principalmente no nível 1 e o 2, né? Exactamente. Lo que se propone en PBI es cualquier intervención que usted o estrategia que usted vaya a utilizar tiene que ser una práctica basada en la evidencia, es decir, que tenga variadas investigaciones que sustenten que va a tener un efecto positivo o va a ser efectiva para abordar la variable dependiente que usted quiera abordar. Porque no tenemos tiempo, no podemos cometer errores. Y las prácticas basadas en la evidencia nos dicen, o la investigación nos dice que han funcionado. Por lo tanto, si han funcionado y si lo implementamos bien dentro de la escuela, es posible incluir otras prácticas. Isso permite que. Isso é talvez uma das coisas mais importantes para a gente poder adaptar, você falou, adaptar a cultura, adaptar aquela escola. Então, talvez para uma escola um procedimento faça mais sentido, um conjunto de procedimentos faça mais sentido. E em outro lugar, em outro país, outros procedimentos façam mais sentido, estão mais adaptados. Quer dizer, você tem. A gente falou aqui de alguns procedimentos nível 1, nível 2, nível 3, mas deve ter centenas de procedimentos possíveis, né? Tem ou seja, a margem de escolha da escola deve ser muito grande, porque tem muitas possibilidades, né? Dada la característica que tiene PBI de poder adaptarlo a la cultura local o a la del país, la posibilidad de que usted pueda incluir otras prácticas basadas en la evidencia que vengan a responder a la necesidad de los estudiantes es muy relevante. Un concepto que es poco conocido y poco trabajado es que se denomina en inglés es contextual fit o ajuste contextual. Y eso es muy relevante porque tiene que ver, el ajuste contextual de una intervención se refiere al grado en que una intervención se adapta o se ajusta a los valores de las personas que lo van a implementar, a las habilidades de las personas que lo van a implementar, al conocimiento de las personas que lo van a implementar y al sentido de creer que la intervención va a funcionar. Entonces, eso nosotros le llamamos contextual fit en inglés y ajuste contextual. ¿Y eso qué quiere decir? Que mientras mejor la intervención se ajuste al conocimiento de la persona, a los valores de la persona, a las habilidades que tiene para implementarla, el efecto en lo que usted va a intervenir es mucho mayor y mucho más rápido. ¿Sí?
Y el otro concepto que hay que tener en cuenta al momento de implementar es la fidelidad de implementación o implementation fidelity en inglés, que también es lo mismo. Es decir, cuál es el grado de que una persona que está implementando alguna intervención lo hace como esta fue diseñado. A mayor grado de fidelidad de implementación, el efecto va a ser mucho más rápido en la variable dependiente y mucho más efectivo también. Entonces, esos dos conceptos de, del, que, no, la ciencia de la implementación nos ha enseñado que tenemos que considerar siempre al implementar cualquiera sea de las intervenções, sean acadêmicas ou sean conductuais. Você deu um curso agora aqui no Brasil de 2 dias, a primeira vez que teve um curso do PBIS no país, não tem nada publicado, e a primeira vez que esse tema é debatido aqui. E eu queria saber como que foi o curso, como foi a receptividade das pessoas, o que você sentiu assim, porque a gente está falando de uma coisa que eu acho que é uma esperança para o Brasil, um caminho que a gente pode tomar, que é uma coisa muito importante para nós, né? Tem vários motivos para a gente ter essa esperança e depositar e pensar que o PBIS pode ser importante para o nosso país. Fue una experiencia muy interesante. Era la primera vez que estaba en Brasil haciendo este tipo de trabajo, trabajando con profesores, con psicólogos, profesores de educación especial, con algunos directores también estaban en el grupo y otros profesionales que trabajan en las escuelas. Y me pareció, es un grupo muy interesado en aprender de este modelo y eso lo vi en las preguntas que hacían, en cómo tomaban notas, muchas preguntas, eh, muy atento a los 2 días de trabajo que hicimos. Así que me imagino que estaba muy interesado y ojalá que ellos puedan en algún momento poder implementar eso que aprendieron ayer en algún grado. Yo les decía que no había que ser tan ambicioso, ir paso a paso y comenzar por el nivel 1, no esperar, ¿cierto?, implementar el modelo de una vez, pero sí paso a paso para que esto les pueda resultar. Pero me pareció una muy interesante experiencia y ver también cómo en otros países están interesados en buscar formas distintas o mejores para abordar las necesidades de todos los estudiantes en las escuelas donde trabajan. Para as pessoas que querem aprender mais sobre PBIS, uma possibilidade é fazer o seu curso, que fica agora na Luna. Mas quais as outras possibilidades? Eu sei que muitas pessoas, inclusive, perguntaram sobre literatura, onde eles podem encontrar, porque você já falou que a língua é uma barreira. Então, a gente fez um artigo, estamos submetendo para publicação, mas isso ainda deve demorar, e também um artigo introdutório. Para quem quiser aprender mais, o que tem de literatura, onde as pessoas podem procurar, além do seu curso, para poder se aprofundar? Porque, como você falou, né? Tem um primeiro curso, as pessoas têm ali uma base, mas é um processo de formação continuada. Como é que as pessoas podem estudar mais sobre isso? Bueno, una de las dificultades que tenemos para diseminar la información o la formación en PBIS es el idioma, ¿ya? Todo está escrito en inglés, todo está desarrollado en inglés, toda la investigación está en ese idioma. Y lo que hay en español es muy poco y es muy vago o es muy amplio o muy general para eso. Yo también he cometido el error de lo que he escrito está en inglés, también he escrito muy poco en español sobre la temática. Entonces, para mí, personalmente, uno de los desafíos que yo tengo de aquí en adelante es comenzar a escribir sobre esto en español para que muchas personas tengan mayor acceso. Y si alguien puede hacerlo de ustedes en portugués y puede hacer la traducción, sería perfecto. Pero para las personas que están interesadas, ese es el tema. Hay mucho material en la web. PBIS tiene una página que es pbis.org, donde usted entra y puede descargar el material totalmente gratis, sin ningún costo, pero está en inglés. O sea, usted puede entrar a los niveles y puede encontrar información sobre estrategias del nivel 1 que están ahí disponibles, de nivel 2, de nivel 3, material que está ahí, pero está en inglés. Esa es una barrera. Entonces, pbis.org, la página, y literatura, artículos que están también en las bases de datos científicas que uno puede descargar y tener acceso. Mas vou falar em português primeiro. Mas hoje tem ferramentas de inteligência artificial que você entra no site e consegue traduzir. Então, muitas coisas, mesmo com a barreira com um site como esse e vários outros, mesmo com a barreira do idioma,
não fica totalmente perfeito, mas fica bem inteligível quando você traduz com as ferramentas artificiais. Então, eu acho que essa barreira está prestes a ser, não eliminada, mas reduzida de uma maneira bem importante. Ela já foi de maneira bem importante reduzida, e ela vai ser reduzida mais ainda com essas ferramentas, tornando as traduções mais exatas, né? Sí, sí, creo que sí. Ahí en la internet te puede encontrar muchos traductores que son muy buenos. Hasta el Google Translator, yo creo que hace un muy buen trabajo. Hay conceptos nomás que de repente los traduce literal, pero en general hay muchas herramientas que la persona que quiere acceder a la información que está en inglés y traducirla al idioma que necesita, lo puede hacer. Mas quem sabe, saindo um livro seu em espanhol, a gente traduz para o português e a gente publica aqui. A Luna tem uma editora, a editora Luna também, e a gente já fica aqui o compromisso. Se você publicar lá, a gente traduz para aqui, para o português, e traz para cá, porque eu acho que precisa muito. E tem um fator especial que eu acho, que é o fato de que uma coisa é o Horner, eles e tantas outras pessoas escreverem lá, outra coisa é um latino-americano escrever, porque isso está muito. Existe uma linguagem, existe uma forma de pensar que eu acho que é muito mais próximo de nós, então seria vantajoso. Muchas gracias, voy a tomar la oferta y sí, lo voy a hacer. Tengo mucho material y tengo como plan hace tiempo escribir algo en español. Y si usted me da la posibilidad de escribir el libro y traducirlo al portugués, del español al portugués, sería para mí fantástico, porque estaríamos abordando a todos los países de Latinoamérica que estuvieran interesados en el tema, pero también tendríamos a la gente, a los ciudadanos brasileños también que estén interesados en poder acceder a eso. We have an agreement. Yes. Yes. Muchas gracias. Yes. It's recorded. You have to write now. Yeah, okay. Yeah, you have a contract. I'm sorry. Pessoal, nós estamos encerrando aqui o nosso bate-papo. Foi um bate-papo incrível, fantástico. Nós temos no Brasil um problema de disciplina muito grave, muito grave. Nós temos aqui várias pesquisas que ouvem professores, e todas as pesquisas os professores dizem: qual é o maior problema da educação? O maior problema é a disciplina escolar. Todos. Nós temos uma pesquisa do Thales, que é da OCDE, que eles fizeram, eles entraram em salas de aula em 73 países. E eles mediram o quanto de tempo era de aula e o quanto de tempo era de manejo de classe. E o Brasil é o país com menos tempo de aula do planeta, de todos os 73 países analisados. A maior parte do tempo era para lidar com o comportamento problema. Então, imagina vocês o melhor modelo, o modelo com melhor evidência científica no mundo para lidar com o problema de disciplina. O impacto acadêmico, o professor dando aula de direito, o impacto psicológico e psiquiátrico, porque isso é um problema grave de afastamento dos professores com burnout, com problemas muito graves, né? E isso impacta em várias coisas, porque eles se afastam muitas vezes, né? O impacto comportamental na dignidade das pessoas mesmo. Então, eu sou apaixonado por isso aqui, eu tenho discutido muito. Ele falou que lá no Chile tem não são todos os cursos que têm manejo de comportamento. Eu expliquei para ele que no Brasil nenhum tem. Eu nunca vi falar, nem das melhores universidades do Brasil, de uma só aula, não é um curso, uma só aula sobre manejo de comportamento. Espero que isso mude. Eu estou insistindo muito nesse tema e um dos objetivos é que mude essa realidade. Eu queria agradecer enormemente, queria agradecer muito a esse papo. Ele já vai viajar hoje, já volta para o Chile, mas ele se dispôs a vir aqui para a gente poder não só chegar em quem fez o curso, mas chegar a todas as pessoas. Assim, realmente, eu sou muito agradecido. Muchas gracias por la invitación también, por haberme invitado a compartir con ustedes sobre lo que yo trabajo y sobre lo que he ido aprendiendo durante estos años. Así que estoy encantado de haber estado aquí. Muchas gracias. Obrigado. Tchau, pessoal. Até a próxima.